En una casa de Wilmette, Illinois, corrían tres hermanos, Zeke, Ram y Ari. El primero es un exitoso y renombrado oncólogo, el segundo fue alcalde de Chicago y Chief of Staff de Barack Obama, y el tercero, el más chico, es dueño de la cadena de valor de los atletas, eventos y marcas más importantes del deporte a nivel mundial. Ariel, o Ari como le dicen, Emanuel, nació en 1961 en Chicago, en el seno de una familia judía, hijo de un pediatra y una activista de los derechos civiles que se enfocaron en enseñar a sus hijos a encontrar soluciones a problemas y cuyo foco en educación era muy alto. Les funcionó, por lo visto. No habían pasado ni 3 años de haber arrancado la primaria cuando diagnosticaron a Ari con déficit de atención y dislexia. Las expectativas sobre Ari y su futuro se reducían inmediata y considerablemente. Los límites están solo en la mente. Años después, tras graduarse de la universidad, jugar racquetball profesional y pasar unos meses en París encontrándose a sí mismo, regresó a casa y un amigo le platicó que trabajaba como mensajero en William Morris, la agencia de representación de artistas más importante del momento. Ari no sabía lo que era una agencia de representación, pero le pareció interesante y consiguió un trabajo como mensajero en CAA, otra de las agencias top a nivel mundial. Fue creciendo internamente y aprendiendo a ser agente, al principio de escritores de televisión. Se movió a otra agencia como socio y 2 años después a otra, International Creative Management, donde estuvo de 1992 a 1995. 3 años durante los cuales planeó su siguiente jugada, emprender. Junto con Rick Rosen, Tom Strickler y David Greenblatt, sus amigos y agentes también del ICM, había diseñado ya un plan para montar una agencia propia, hasta que Jeff Berg, el entonces chairman de ICM, los cachó y el 29 de marzo, el día del cumpleaños de Ari, los despidió a los 4. Tremendo regalo. Los 4 ex empleados no tardaron ni un día y el 30 de marzo de 1995 habían ya arrancado formalmente las operaciones de su nueva agencia, Endeavor. Fun fact: al buscar nombre para la agencia pensaron que la NASA era muy buena con los nombres, así que se les ocurrió Discovery, pero se dieron cuenta que dicho transbordador se había estrellado, así que la elección fue Endeavor. Al principio atendían puro cliente de televisión y montaron su primera oficina arriba del restaurante Islands en South Beverly Hills. Fueron creciendo rápidamente gracias al trabajo y a la ya famosa insistencia de Ari, y en 2002 logra convencer a Patrick Whitesell, entonces Head of Talent de CAA, de unirse a Endeavor, y con él se trae clientes de la talla de Ben Affleck, Matt Damon, Christian Bale, Hugh Jackman y Jude Law. David se come a Goliat. El negocio crecía y con él la ambición de Ari, por lo que junto con su ahora socio empezaron en 2008 a platicar con un par de ejecutivos de William Morris sobre la oportunidad de una fusión entre ambas empresas. Siendo unos grandes storytellers, lograron su objetivo y en 2009 se anunció la operación por medio de la cual nacía una nueva empresa, William Morris Endeavor. Esta fusión fue polémica porque las dimensiones y valores de ambas empresas eran considerablemente distintas, y aún así fueron Ari y Patrick quienes tuvieron la sartén por el mango a final de cuentas. Endeavor en ese entonces tenía 14 años de edad, 80 agentes y $100 millones de evaluación aproximada. Pero William Morris en ese entonces tenía 111 años de edad, 300 agentes y más de $200 millones de evaluación aproximada, significativamente más grande e importante que Endeavor. Incluso con estos números, tras confirmarse la operación, la plantilla de empleados de Endeavor se mantuvo intacta, mientras que más de 100 personas de William Morris fueron despedidas, incluyendo a casi todo el consejo de administración, y fueron Ari y Patrick los que acabaron siendo nombrados co-CEOs. Y William Morris se tuvo que mudar a las oficinas de Endeavor. Los deportes van bien con Hollywood. Justo un año antes de que Ari naciera, el abogado Mark McCormack se da cuenta que los deportistas no estaban siendo recompensados correctamente por su valor dentro y fuera de la cancha, y tras un acuerdo de palabra con la leyenda del golf Arnold Palmer, funda IMG,
para representarlo a él y a otros y para crear los eventos y las oportunidades comerciales que estos atletas merecían y que lo harían a él, el creador de lo que hoy conocemos como Sports Marketing. A la empresa le fue tremendamente bien y varios años después, en 1987, compra la famosa Nick Bollettieri Academy, misma que se había convertido en un semillero de campeones de élite del tenis. Con esta adquisición empieza a formar lo que hoy conocemos como IMG Academy, uno de los centros de desarrollo de atletas más importantes del mundo. Y si interrumpimos el hilo sobre nuestro querido Ari y su fiebre de crecimiento para hablar de IMG, es porque en 2013 decide unir fuerzas con el fondo de inversión Silver Lake para comprar justamente a IMG por $2.4 mil millones. De esta manera, William Morris Endeavor se hacía de una de las empresas más importantes del deporte con más de 700 eventos en el año de 20 deportes diferentes celebrados en 25 países y con una cartera de 790 clientes que van desde Novak Djokovic y Serena Williams hasta Jordan Spieth y Luka Doncic. En las adquisiciones habían encontrado el modelo y es que apenas 2 años después compra también Professional Bull Riders, organización profesional de monta de toros. Ya sé, pero seguro es algo importante allá. Pero eso no es lo importante aquí, sino la manera en que la empresa, ahora llamada Endeavor, a secas, ha encontrado la fórmula para poseer la cadena de valor completa del entretenimiento y deporte profesional. Vamos a ver. Desde su origen, ha estado en el negocio de la representación de talento, that's it. Y si bien el representar grandes nombres te da cierto poder en negociaciones con eventos, televisoras y patrocinadores, sigue siendo solo el 50% o menos de la ecuación. El cheque grande al final del día se lo sigue quedando el dueño del producto, ya sea una película, una liga o un evento. ¿Qué pasa si ya teniendo al talento ahora soy yo mismo quien organiza los eventos, produce las películas y dirige las ligas? Eso es justamente lo que está haciendo Endeavor desde hace unos años. Primero, con IMG Academy desarrolla el talento. Luego, siendo el primero en la fila, lo representa. Después lo incluye en sus eventos, por ejemplo el Miami Open en tenis, para darle más valor a ambas partes, al evento y al talento. Luego lo distribuye a través de empresas propias como por ejemplo Endeavor Streaming y después de todo se queda con la propiedad intelectual de alto valor que generó y el ciclo vuelve a iniciar. En 2016 Endeavor compró por $4.2 mil millones la UFC, misma que después de optimizar algunas líneas de negocio como los derechos de transmisión, patrocinios y licensing, llevó a valer hoy, solo 7 años después, $12.1 mil millones. Ahora, en 2023, provocando en un coraje a los árabes por haberlos vencido en la contienda, anuncia que comprará la mayoría de las acciones de la WWE, valuada en $9.3 mil millones, para unirla con la UFC en una sola entidad dirigida por, you guessed it, Ari Emanuel. Esto, sin duda, debe ser una compra estratégica por medio de la cual se estandaricen ciertos procesos y se aproveche el talento y sistemas ya establecidos en ciertas áreas, o sea, algunos despidos para hacer más eficiente la operación. Pero lo más impresionante es que solamente esta nueva empresa, cuyo nombre no ha sido revelado, parte del portafolio de Endeavor, será desde el primer día de su existencia la segunda empresa más grande del deporte a nivel mundial, solo detrás de Liberty Media, dueña de la Fórmula 1. Así es que nuestro querido y polémico Ari pasó de la dislexia y el déficit de atención a diseñar un modelo de adquisición de talento y propiedades que lo ponen en la cima del mundo del entretenimiento y lo hacen dueño de la cadena de valor del deporte. Y si te preguntabas si se te hacía conocido, es porque probablemente viste la serie de televisión Entourage, en la que aparece el intenso personaje Ari Gold, capaz de cerrar un trato a costa de lo que sea. Y en efecto, se trata de un homenaje o parodia al mismísimo Ari Emanuel. Great, I'm back and you're fired. Hello all, no need to run, your fates have already been sealed. You're safe. Oh my God. You're safe for now. Hello, nice to see you. Who's your best client? Jesus. I represent John and Kate Pussy. Where are you, Davies?
All right, I'm already packing to save myself the indignity. That's too bad. Ari, Jesus Christ! You lost your mind? La opinión de Desde Vestidores. Me parece que en muchos aspectos el mundo de los negocios y la política es una serie de momentos, por llamarla así, de centralización de poder, que acaban por motivar una descentralización del mismo, que después, ya sea por desorden o falta de músculo o negociación, es convertida en una nueva centralización y así sucesivamente. Una cosa lleva a la otra. En este caso, me parece que el deporte a nivel mundial está aún en medio de un proceso de centralización. Vamos a ver, por ejemplo, la multipropiedad en el fútbol mexicano. Y no me voy a meter a opinar en si es buena o mala para el deporte nacional, sino solamente a mencionar que sucede cada vez más, o al menos intentan que suceda cada vez más. Lo mismo sucede en ligas internacionales como la NFL, la NBA, la Premier League, MLS, etc., en donde si bien la multipropiedad está más regulada, los empresarios han logrado armar portafolios multiliga, en donde no solo poseen un equipo en una liga, sino que cruzan a otros deportes y continentes a crecer su influencia y buscar eficiencias operativas o ventajas comerciales mayores. Más músculo para negociar, pues, y vaya, también en muchos casos más ego, pero bueno, ese no es el tema. En este caso, me parece muy interesante e inteligente, más allá de buscar la ampliación de un portafolio únicamente, buscar mejor la ciclicidad del mismo, por medio de la propiedad no en distintos equipos o ligas, sino en distintos momentos del deporte como entretenimiento. No todo es cantidad, también puede ser tiempo. Hay que pensarle fuera de la caja y eso es justo lo que está haciendo Ari y Endeavor. Hasta acá la dejamos por hoy. Que tengas una excelente semana. I'm just trying to get something smoky.